Decolonizar el pensamiento, un podcast para ti. Yo soy Edixson Romero Angulo, bienvenidos a este podcast sobre decolonizar. La colonialidad del poder, del saber y del ser siguen presentes en América Latina. Hoy hablaremos de desarrollo, meritocracia, democracia representativa liberal desde una perspectiva decolonial. Después de la Segunda Guerra Mundial se impuso el concepto de desarrollo, un camino lineal hacia el progreso. ¿Qué valores se impusieron? La idea de que el crecimiento económico es la medida del bienestar y benefició a las élites y países industrializados. Enrique Dussel, en 1492, dice: el encubrimiento del otro. Europa construyó su centralidad, ocultando la existencia de otras formas de organización social, de miradas decoloniales. Buenaventura Sosa Santos propuso una ecología de saberes que valore alternativas como el buen vivir propias de nuestros pueblos. La meritocracia. Esta se vincula al liberalismo y al positivismo científico del siglo XIX. Promueve el egoísmo, el individualismo y la competencia. Ya de alguna manera lo afirma Ramón Grosfoguel. La meritocracia legitima la desigualdad bajo la apariencia de neutralidad. Desde una perspectiva decolonial, debemos reconocer que las condiciones estructurales imponen y que la justicia social requiere solidaridad. La democracia liberal, no representativa, nace en Europa en el siglo XVIII bajo el halo de la Revolución Francesa. Entonces, ella va a mostrar de manera indirecta estructuras formales para gobernar. Desarrollemos cada uno de ellos. Empecemos precisamente con el concepto de desarrollo, que impone la idea de que el crecimiento económico es la medida del bienestar y beneficia a las élites, y ese desarrollo económico es un progreso lineal que no va a tener fin, sigue el modelo europeo y el modelo norteamericano, ¿no? Entonces esos modelos desestiman nuestras propias realidades de desarrollo económico y solidario propias de nuestra América Latina. La meritocracia desestima en realidad la solidaridad, la redistribución, valora el esfuerzo individual sobre las realidades estructurales que pueden generar esa desigualdad, esa inequidad en la propia competencia. Como decíamos, Ramón Grosfoguel, la meritocracia legitima esa desigualdad y genera una apariencia de neutralidad. Deberíamos observar que en realidad esto ha marginalizado por siglos a grupos étnicos completos como los afros y desde luego nuestros grupos indígenas propios de nuestra América Latina. Descolonizar, un podcast para ti. Descolonizar, un podcast para ti. Frente al concepto de democracia representativa, es muy importante subrayar el concepto de plurinacionalidad y las formas comunitarias de decisión. Walter Minongo propone el delinking, que es decidir desvincularse de la lógica moderna colonial y abrir paso a democracias interculturales participativas, donde todas las voces de los protagonistas tengan eco desde diferentes orillas étnicas, culturales, sociales, visiones y concepciones del mundo y desde luego de las realidades económicas. Descolonizar entonces el pensamiento significa desmontar, quitar de ladrillo en ladrillo, de gota en gota, las nociones que presentan como universales, pero que son propias de pueblos y que son respetables, pero que en realidad también reproducen la colonialidad sobre nuestro pensamiento. El desarrollo de la meritocracia y de la democracia lineal son constructos históricos que también podíamos repensar desde nuestras propias realidades comunitarias, sociales y territoriales. Como lo plantea Quijano, la tarea significa abrir espacios epistemológicos desde el sur que valoren la diversidad, la interculturalidad, que valoren la estructura para generar justicia social, para que generar una competencia más leal si es necesaria, sino la cooperación y la solidaridad propia de nuestros pueblos.
Y así podríamos construir proyectos políticos culturales más auténticos que respondan más a nuestra circunscripción real, a nuestras necesidades, sin imposiciones de carácter externo. Eso es fundamental, el reconocer nuestras propias realidades, valorarlas, identificarlas, subrayarlas, destacarlas y darles a algunas de ellas el carácter universal que ellas también otorgan a lo que serían las diferentes cosmovisiones del mundo, ¿no? Entonces, las cosmovisiones nos van a permitir integrarnos a nuestras propias realidades, a nuestras formas de gobernanza y a nuestra forma de incluso de construcción de economías solidarias y comunitarias. Bueno, finalmente quisiera darle las gracias por acompañarnos en esta reflexión. La invitación es clara: pensar desde nuestros territorios a América Latina.